Del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del mar, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y le gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron el endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos, los del pueblo, le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaban, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciale lo que el Señor ha hecho contigo, porque ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Quedémonos dentro de la experiencia social que estamos viviendo, entre lo que nosotros podemos llamar desórdenes, en las alteraciones de los valores, en esta sociedad que nos circunda, a la cual pertenecemos, pero que nos deja inquietos. Se parece a esta realidad que el Señor nos presenta hoy: un hombre que por la fuerza que lo posee, nadie lo puede sujetar, encerrar, dominar, someter. Es fácil que nosotros escuchemos que hay un pedófilo, que hay un pederasta, que hay un violador, que hay un ladrón, que hay un asesino, pero lo dejaron libre. Luego las excusas es porque fue mal hecho el procedimiento, porque no reunía todos los elementos requeridos, porque había algo que no había sido autorizado. Excusas. De hecho, también en esto no había cepos, no había grilletes, no había nadie que pudiera detener a este hombre, que sale de una experiencia de muerte, que sale de ese lugar de muerte. Digamos lo cierto y digámoslo así con un poco de trascendencia. Una cosa es salir de la comunión con Dios, de la palabra de Dios, de la oración, de la búsqueda de la justicia, de la comprensión del gran amor y misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y otra cosa es querer aprovecharnos para obtener una satisfacción o poder adquirir un bien con el menor esfuerzo, aunque por delante tengamos que haber sacrificado, ofendido, herido, hecho desaparecer a alguien. El Señor se encuentra ahora con esta fuerza que está dominando un ser humano que vive entre los muertos. Vivir entre el trago, entre el licor, vivir en ciertos espacios es vivir entre la muerte. De hecho, no podemos nosotros esperar nada bueno. Ahora encontramos hasta bandas que se llaman así, Satanás. Y, en consecuencia, hay otras manifestaciones de vida, realidades que aparentemente tenían que estar lejos de nosotros, y sin embargo que están allí, a flor de piel. Viendo a Jesús, entonces, también viene este hombre con esta particularidad. Porque veamos que las personas que han caído por diferentes situaciones, en defectos, en errores, en pecados, en deseos de muerte, en el fondo tienen la sensación y la certeza, tiene que haber algo distinto. Y la actitud de este hombre es la que lo demuestra.
viene donde Jesús y se postra ante él. Las palabras dicen todo lo contrario a sus acciones. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Una persona que se postra reconoce el señorío, reconoce el poder, la grandeza, la majestad. Su actitud es casi que de adoración. Sin embargo, el no poder regir su mente, el no poder orientar su voluntad, lo conduce a decir lo que el espíritu inmundo le pone en su corazón, allí en sus labios. ¿Qué tienes que venir a ver con nosotros? ¿Has venido a acabarnos? No me atormentes. El Señor sabe que no es una sola criatura. Sabe que aquí hay muchos elementos que lo han conducido a esta situación difícil. Y por eso el Señor va más allá del ser humano que está postrado y que sufre, porque quiere que sea el espíritu inmundo el que se revele, se dé a conocer, que quede al descubierto. ¿Quién eres? No soy uno solo, somos muchos. Me llamo Legión. Esa realidad. A veces nos encontramos a una persona amargada, insatisfecha, hiriente, agresiva, personas bien particulares. Y no es solamente un elemento el que lo ha conducido a eso, son muchos. Es verdad que es difícil que se postren pidiendo ayuda, que es difícil que se dejen que nosotros lleguemos hasta ellos, pero tenemos que intentarlo. Si nosotros vivimos en la presencia del Señor, podríamos hasta vivir sin miedo esta experiencia. Acerquémonos, permitámosles desahogar. Sabemos bien que no va a tener ahora un éxito rotundo, porque el espíritu inmundo dejará a este hombre y se meterá en los cerdos, y luego vendrá una consecuencia para todo el pueblo. Pero lo importante es que el Señor ahora quiere rescatar el ser humano. Quiere devolverle a esta criatura la oportunidad de ser libre y autónoma. Ojalá también nosotros pudiéramos serlo. Dejemos a un lado las excusas y aquellas posibles influencias y aceptemos la misericordia y el perdón que el Señor nos ofrece.